perpetuas. Ustedes en su pacto no prohíben los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y pretenden que la gente siga pagando después de entregar su vivienda. Nosotros no somos ambiguos y proponemos las 5 de la PA, dación en pago retroactiva, señor Sánchez, alquileres asequibles, fin de los desahucios sin alternativa habitacional, fin del acaparamiento de las viviendas vacías por grandes especuladores y garantía de suministros para acabar con los cortes de luz, de agua y de gas, que son también derechos humanos. Quiero desde esta tribuna rendir homenaje a aquellos que se juegan su libertad y su integridad física por defender el derecho a la vivienda. Muchas gracias. En materia laboral, señor Sánchez, su pacto no defiende a los trabajadores. Nada sorprendente en el caso de Ciudadanos, pero sí en un partido que se dice socialista. Han dejado ustedes abierta la puerta al abaratamiento del despido, en tanto que su pacto no especifica si el trabajador costeará o no, le hago una pregunta, el llamado fondo austríaco que propone para financiar el despido. ¿Mantienen ustedes la reducción en las indemnizaciones por despido de la reforma laboral del 2012 que usted dice aquí que quiere derogar? Su pacto mantiene la ampliación de las causas del despido objetivo, la supresión de la autorización administrativa previa a las regulaciones de empleo, las facilidades para descolgarse unilateralmente de los convenios colectivos, así como la eliminación del control sobre las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial. Con la nueva figura contractual que ustedes pretenden llevar a cabo, los contratos temporales ya no necesitarán motivación alguna y podrán utilizarse para puestos indefinidos. Lo que están haciendo ustedes, señor Sánchez, es dar carta de naturaleza al fraude y favorecer la precariedad. De seguir así, cediendo a la presión naranja, no se extrañe si cualquier día los trabajadores le exigen que entregue la S y la O de sus siglas, señor Sánchez. Señor Sánchez, por justicia y por eficacia, nuestra propuesta es clara y sin ambigüedades. Hay que derogar las 2 últimas reformas laborales y defender el empleo de calidad. En materia tributaria, su capitulación frente a la naranja mecánica es sonrojante. Mantienen ustedes la reforma fiscal aprobada por el Partido Popular en 2015, renunciando a reformar la suficiencia y la progresividad de nuestro sistema. Dicen ustedes querer reformar el impuesto de sociedades con el objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales, y eso está bien. Pero desde el momento en que su socio les impone retirar la tributación mínima al 15% para las grandes corporaciones empresariales, su reforma del impuesto de sociedades se queda en nada. Señor Sánchez, nosotros no somos ambiguos en nuestra propuesta. España necesita una reforma fiscal que garantice la solidaridad de las rentas más altas y que asegure ingresos suficientes para invertir en la gente. En materia de pensiones, su pacto resulta también decepcionante. En noviembre de 2013, ustedes criticaron la reforma de las pensiones del Partido Popular y dijeron con toda la razón que era injusta y que empobrecía a los pensionistas. El pacto que nos presentan hoy no modifica aquella reforma de las pensiones que redujo el poder adquisitivo de los pensionistas. En lo que se refiere a la política exterior, su pacto es un compendio de vaguedades y especialmente en lo que toca a Europa. De nada sirve enumerar vagamente principios cuando no se traducen en políticas reales. La realidad es que Europa está al borde de un abismo social y, señor Sánchez, créame, no caben medias tintas al respecto. Hace 10 días el Gobierno en funciones dio un ok vergonzoso al chantaje que impuso David Cameron a la Unión Europea. Yo estuve en la sesión de la Comisión de Exteriores y escuché al representante socialista criticar el acuerdo, decir que era un atropello jurídico, una amenaza al proyecto europeo, un precedente irreversible que ponía en riesgo la cohesión del proyecto de Europa. La crítica era razonable, pero después, ¿qué hicieron ustedes? Lo de siempre, no se opusieron al acuerdo. Esa misma actitud mantienen ustedes frente al TTIP, que supone una amenaza a los derechos sociales, ambientales y a la soberanía popular. Ustedes critican algunos elementos de ese tratado, pero a la hora de la hora, ustedes lo votaron con el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Yo estuve allí. Nosotros, señor Sánchez, no somos ambiguos en nuestra propuesta. Hace falta un gobierno que defienda el proyecto europeo, pero no ese casino financiero en el que los pueblos pagan las facturas de la fiesta de los banqueros.
En materia de política de asilo y refugio, su pacto incluye de nuevo muchas generalidades y pocas garantías. No se puede ser tan ambiguo, señor Sánchez. Hay que exigir la reforma del reglamento de la Ley de Asilo de 2009 para que se pueda solicitar asilo diplomático en embajadas y consulados de terceros países. Eso evitaría imágenes vergonzosas como las de un niño muerto en la playa. Señor Sánchez, es imprescindible restablecer la legalidad en la frontera sur, poner fin a las devoluciones en calientes y eliminar las concertinas. No está eso en su pacto. Es lamentable que se hayan olvidado de ello. En su discurso de ayer se olvidó usted de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta Cámara algunos se han llenado la boca hablando de España mientras concedían medallas a las vírgenes en lugar de a los agentes que trabajan en la calle. Muchos de ellos tienen que pagarse con su dinero los chalecos antibalas por falta de presupuesto y a los agentes de la Guardia Civil se les sigue negando el derecho a la sindicación. Hace falta un gobierno que defienda los derechos de los que nos protegen. En política energética hay algunos buenos propósitos, pero sin garantías ni concreciones de cumplimiento. También hay incoherencias. Ayer habló usted, señor Sánchez, de cerrar las centrales nucleares que cumplan 40 años de vida útil. Señor Sánchez, ninguna central nuclear en funcionamiento en España va a cumplir 40 años de vida útil en esta legislatura. No nos tome el pelo usted, señor Sánchez. Lo más grave de su pacto, en lo que se refiere al mercado eléctrico, es que no habla de terminar con los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y las nucleares, ni se aborda el sistema de fijación de precios. El sistema eléctrico requiere auditoría completa, no solo de los costes regulados, también de los costes de generación y distribución y de la deuda asociada al déficit de tarifa. Nosotros no somos ambiguos. En nuestra propuesta hay que acabar con los miles de millones de euros de sobreretribuciones injustificables que recibe el oligopolio eléctrico y que encarecen la factura de la luz que tienen que pagar todos los ciudadanos. Que no toquen siquiera de refilón estos temas dice mucho de su sumisión reverencial al oligopolio de las eléctricas. Querría detenerme en más aspectos de su pacto, pero como es lógico, los tiempos reglamentan este debate, los limitan, y está bien que sea así. Mis compañeros de En Comú Podem y En Marea ampliarán ahora nuestro análisis de su pacto. Señor Sánchez, con todo el respeto, le voy a pedir que nos comprenda. Llegamos a este Parlamento diciendo a la gente que no olvidara los desahucios, que no olvidara la corrupción, que no olvidara la privatización de la sanidad, que no olvidara el 135 y que no olvidara las reformas laborales, las dos. Yo no traiciono a mi gente, señor Sánchez. Quizá pueda reprocharme usted la firmeza o no respetar mucho los protocolos y la etiqueta. Una vez dijo usted que yo no tenía pinta de no sé qué. Pero nunca podrá usted reprocharme, señor Sánchez, no haber sido claro y sincero con usted desde el principio. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Señor Sánchez, desde el principio le dijimos que usted tenía dos opciones sobre la mesa, o la gran coalición o un gobierno progresista. Ese gobierno progresista hubiera podido lograr, se lo aseguro, los apoyos parlamentarios necesarios. No la semana que viene, como decían Tipicol y como repitió usted ayer. Me da la impresión de que su discurso pasará a la historia por eso. El discurso de la semana que viene. Hoy, señor Sánchez, hoy podríamos tener ya un gobierno si usted hubiera optado por formarlo con nosotros. Señor Sánchez, le voy a decir la verdad. Lo que nos ha traído usted aquí, quizás sin percatarse del todo, es la primera entrega del plan de la gran coalición. Ha firmado usted un acuerdo en lo programático que no pone dificultades al PP. No lo digo yo, lo dice su socio, el señor Rivera. Cuídese de la naranja mecánica, señor Sánchez. Ha elegido usted un socio muy hábil que no dudará en entregarle al PP en cuanto tenga ocasión. Después de que fracase usted hoy y el viernes, los mismos que le prohibieron pactar con nosotros querrán obligarle a tragar la segunda entrega del plan de las oligarquías, incluir al PP en el acuerdo. Es el plan del IBEX 35, es el plan de algunas de las viejas glorias de su partido. Y le aseguro que en esa segunda entrega el plan no es que usted esté al frente de ese gobierno. Pero usted puede aún rectificar, usted puede aún ser presidente del gobierno y estar a la altura de las siglas de su partido. Hoy le vuelvo a tender la mano, señor Sánchez, para pedirle que tras este fracaso negocie con nosotros desde la fraternidad y en interés de las gentes y los pueblos de España. Negocie con nosotros
nosotros un programa y un gobierno de cambio real. Los números dan, y usted lo sabe. Un gobierno con nosotros, con Izquierda Unida, con Compromís, obtendría más votos favorables que negativos en esta Cámara. No vete usted abstenciones y acabe usted con las líneas rojas. Deje de obedecer a los oligarcas, señor Sánchez. Deje de escuchar los cantos de sirena que le llevan al naufragio. Sabe usted que somos firmes y siempre le hemos mirado a usted y a su partido de igual a igual. El pasado fin de semana estuve repasando debates de investidura de las últimas décadas. Reconozco que me indignó comprobar la displicencia y la arrogancia con la que los representantes de su partido se dirigían a hombres justos como Gerardo Iglesias, como Julio Anguita o como José Antonio Labordeta. Aquellos hombres justos intervenían desde esta tribuna cargados de razones, pero quizá con pocos escaños. Hoy las cosas han cambiado y si de algo se nos puede acusar es de haberles tratado a ustedes de igual a igual. No hay en nuestra dignidad ni en nuestra firmeza ningún ánimo de revancha, señor Sánchez. Le aseguro que nuestra lealtad será igual de firme si rectifican ustedes y se ponen de acuerdo con nosotros. Pero entienda que el tiempo del turno bipartidista se terminó en España. Rectifique usted y trátenos como a un socio con el que se comparten decisiones y responsabilidades. No vuelva a tratar de engañarnos, señor Sánchez. Le voy a ser sincero y voy terminando ya. Si rectifica usted y gobernamos juntos, nuestra acción nos creará enemigos, pero no debe importarnos. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo deberá ser para nosotros una honra. La frase no es mía, señor Sánchez, es de Pablo Iglesias, el fundador de su partido. Señor Iglesias, vaya concluyendo porque le recuerdo que tiene otros dos portavoces y ha consumido 25 minutos. Ya, señor presidente. A veces el verdadero cambio es volver al principio, a los principios, señor Sánchez. Permítame que termine con las palabras de un emigrante mexicano que trabajó en el Corte Inglés y que decía que gobernar es mandar obedeciendo a la gente. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Libertad, justicia, democracia. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. El señor Domènech tiene la palabra. Señor presidente, señorías, señor candidato a la presidencia del Gobierno, ciertamente nos encontramos en un momento histórico, pero que el momento sea histórico no significa que todo lo que hacemos en ese momento sea equiparable a una acción histórica. Hemos asistido esta mañana en la intervención del señor Mariano Rajoy y en las réplicas entre el señor Mariano Rajoy y el señor Pedro Sánchez. Hemos asistido básicamente a un debate muy interesante, con mucha ironía fina, pero un debate básicamente sobre quién había fracasado más. Es decir, si había fracasado más un Partido Popular que se encuentra absolutamente aislado políticamente en esta Cámara, o si había fracasado aún más un Partido Socialista Obrero Español con Ciudadanos, con un pacto que no sumaba. Es decir, a pesar de toda la retórica, a pesar de toda la ironía, hemos asistido a un debate sobre si habían fracasado más aquellos que habían sacado su peor resultado de la historia y habían perdido 1,5 millones de votos, o si habían fracasado más aquellos que habían perdido 3,5 millones de votos. Es un debate que como historiador puedo encontrar más o menos interesante, pero creo que es un debate que lo único que indica al final, a pesar de sus retóricas y a pesar de sus peleas, es algo que los ciudadanos dijeron el 20 de diciembre. Se ha acabado el bipartidismo. Nos encontramos efectivamente en un momento histórico, pero no es un momento histórico solo hecho de esperanzas, es un hecho histórico hecho mucho
de sufrimientos. Desde 2008 hasta hoy, nuestra sociedad se ha transformado radicalmente y la crisis, y más allá de la crisis y sobre todo la gestión que se hizo de la crisis, ha convertido a España no solo en el país cabecera, como ha indicado hoy el señor Mariano Rajoy, en creación de empleo y en no sé qué cosas más. Seguro que son muchas, sin duda. Pero ha convertido a España en el país cabecera de Europa en desigualdad social.